Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Felicidades a los padres. Oramos para que Dios les ayude en esta labor de padres, como cabeza de las familias, como líderes y como hijos también, ¿verdad? De nuestro Dios. Entonces, que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 14, y lo tengan ahí listo del versículo 22 al versículo 33. Mateo 14, del 22 al 33. Hermanos, vamos a estar meditando en esta parte de la Biblia, y si no, aquí en la pantalla vamos a estarlo poniendo estos pasajes, hermanos. Y bueno, pues he titulado a este mensaje así: Avanzando en medio de la tormenta. Avanzando en medio de la... ¿Han estado en tormentas alguna vez? En lluvia, que van caminando y de repente se viene una tormenta y casi no puedes ver por la lluvia, casi no puedes ver por pues el vapor y las nubes, ¿no? Entonces vamos a estar meditando en este pasaje, hermanos, muy famoso, que habla de que un hombre caminó sobre el agua, anduvo sobre el agua, hermanos. Entonces, así se va a llamar este mensaje: avanzando en medio de la tormenta. Y, hermanos, hace rato cantábamos un himno que era Más cerca, oh Dios, de ti. ¿Cuántos se lo saben? Varios, levanten su mano. Varios lo han escuchado también. Hermanos, se ha dicho que los músicos que iban a bordo del Titanic, ¿han escuchado hablar del Titanic? El barcote que se hundió. Tocaron 2 horas después de que este transatlántico grandote comenzara a hundirse. Estos músicos tocaron 2 horas después de que el Titanic chocó con este iceberg, y dicen, lo llamaron insumergible antes de salir en su primer y única travesía del puerto de Inglaterra un miércoles 10 de abril de 1912. Pero 4 días después, el Titanic se hundió en las aguas del Atlántico rumbo a Nueva York. A la 1:15 de la madrugada, hermanos, el Titanic dio un vaivén y se inclinó para hundirse. Pero la orquesta que estaba allí, los músicos, siguieron tocando. Y 1 hora después, a las 2 de la madrugada, el director de esta orquesta dio por finalizado el concierto en medio de un hundimiento de un barco, y tocando el famoso himno Más cerca, oh Dios, de ti, el que ahorita nosotros cantamos, de más cerca. Lo tocaron cuando ya estaban a punto de hundirse ese Titanic. Nadie sabe por qué, las causas por qué estos músicos siguieron tocando. Nadie sabe por qué se siguieron mantuviendo en ese puesto. Quizá continuaron tocando para enfrentar el caos y la desesperación, los gritos, para sentir alivio en medio de tanto dolor. Reflexiona un escritor, Marco García. Pero sobre todo, creo, dice él, continuaron su música para acompañar a los otros y acompañarse a ellos mismos. Esto dice este escritor. Hermanos, en esta película, ¿han visto la película de Titanic? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el lugar más seguro del barco eran los botes salvavidas? ¿Se acuerdan? Y la película y la historia nos enseña que la gente se peleaba por subirse a un bote salvavidas porque el barco se iba a hundir, el barco iba a terminar en medio del Atlántico, pero el único lugar donde podían salvarse la gente era en un bote salvavidas. Pero el Titanic solo tenía 20 botes salvavidas y solamente se usaron 16. Imagínense cuánta gente quería salvarse. Pero en esta historia, hermanos, que narra la Biblia en Mateo, parece ser que el único lugar a salvo en medio de una tormenta no era en un bote salvavidas, sino era
andando sobre el mar, yendo a encontrarse con Jesús. Ese era el lugar más seguro. Y parece ser ilógico, porque como en medio de una tormenta lo que tú quieres es, pues, no ahogarte y flotar. Pero en esta historia, hermanos, que vamos a estudiar y vamos a meditar en esta mañana, parece ser que el lugar más seguro era en los brazos de ese que le decían el rey de los judíos. Por eso, hermanos, en esta historia de Mateo vamos a encontrar dos principios que nos van a ayudar para avanzar en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tormentas. Solo dos, hermanos, dos principios. Y el primero, hermanos, rápidamente vamos a entrar. Entonces, estamos en este tema, ¿no? Avanzando en medio de la tormenta. ¿Cómo lo vamos a hacer a la luz de la Biblia? Primero, poniendo los pies sobre el agua o poniendo los pies sobre la tierra. ¿Han escuchado esta expresión? Oye, pon los pies sobre la tierra, pon los pies sobre el agua. Indica que no andemos sobre las nubes, ¿no? Sino que veamos cuál es nuestra realidad. Y bueno, hermanos, cuando estamos en medio de una tormenta o de situaciones muy difíciles, hermanos, siempre se nos olvida quiénes somos. Siempre se nos olvida con quién estamos. Siempre se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Siempre se nos olvida quién es ese Dios. Por eso, para avanzar en medio de la tormenta, hay que poner los pies sobre la tierra. Hermanos, Mateo, este discípulo que escribió este libro, ahorita vamos a leer. Mateo, pero vamos a hablar un poquito sobre el autor que escribió este libro. Este evangelio de Mateo era un discípulo que le llamaban Leví, era un cobrador de impuestos y era muy inteligente, era muy hábil con las matemáticas, por eso trabajaba para el Imperio Romano. ¿Cuántos somos hábiles para las matemáticas? Hermanos, él escribió este evangelio y él quería que los que leyéramos este evangelio, o sea, nosotros, conociéramos a Jesús como Rey. Quería que tú y yo, al leer ese evangelio, conociéramos a Jesús como Rey. Hermanos, por eso cuando empieza Mateo a su evangelio y su relato, en el libro de Mateo 1:1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Y se acuerdan quién era David? Un rey, era un rey muy famoso. Por eso Mateo dice: ¿Cómo hago para que los que lean entiendan que Jesús es rey? Primero les digo que Jesús viene de un linaje de reyes, ¿no? Entonces ahí está Mateo. Después en el 2, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, otro rey, se turbó y pues ya saben que mandó matar a los niños, ¿no? Entonces Mateo quiere que nosotros aprendamos a ver a Jesús como rey. Por eso, ¿se acuerdan que los magos llegaron y le dieron oro, incienso y mirra? Porque eran regalos para reyes. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y se postraron y adoraron y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, hermanos. Entonces Mateo usa mucho estas frases. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista llega y dice, predicando en el desierto de Judea, dice Mateo que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo dice Mateo 3:1. Después relata que el diablo tentó a Jesús. Mateo nos cuenta. Y dice, pues el diablo: Jesús, pues como que a ver si eres rey. Yo tengo todo el reino de la tierra, todo lo que hay aquí es mío, pero quiero dártelo, le dice a Jesús en la tentación, ¿se acuerdan? Y te lo voy a dar si postrado me adorares. A ver si es cierto que eres rey, ¿no? Entonces Mateo usa mucho este lenguaje de reino, de reyes, de Jesús es el rey, viene del linaje y hermanos, quiere
que nosotros veamos a Jesús como el Rey de Reyes, y por eso Mateo hace su libro en sermones o discursos. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? El sermón del monte o un discurso del rey, y empieza Jesús a dar su discurso como rey. Después Mateo pone algo allí, que una acción o algo que Jesús hace milagros, que sana, que calma la tempestad, pero después vuelve a decir que Jesús dio otro discurso de rey, y luego vuelve a acción, dio otro discurso del rey, y luego vuelve una acción, ¿no? Entonces Mateo nos quiere presentar a Jesús como rey, pero enseguida llegamos a este pasaje, hermanos, a este pasaje de Mateo 14, 22, y leemos, si me ayudan a leerlo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. ¿Por qué creen que Jesús, luego que pasó algo, les dijo a sus discípulos, váyanse a la otra ribera, vayan, tomen el barco y váyanse? ¿Por qué creen? Juan nos enseña por qué. Juan nos enseña por qué, hermanos. Y en Juan nos dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal, Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. Jesús acababa de dar alimento a más o menos eran 15,000, porque solamente se contaban a los hombres. Entonces había 15,000 gentes en un monte, y Jesús a todos les da de comer. Y dice Juan, estos hombres a los que Jesús les dio de comer, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo que Jesús iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice Juan, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces la multitud, más o menos como 15,000 personas, vieron el milagro de Jesús, y ¿qué hacen? Queremos que él sea nuestro rey. Pero Jesús, apresurado, despide a la multitud, despide a sus discípulos y se va a orar a solas. Pareciera, hermanos, que Jesús no quiere ser rey. ¿Pero por qué? Si Mateo nos dice que él es el rey. Hermanos, Jesús está rechazando el reino, pero un reino físico. Un reino físico, porque los judíos y sus discípulos querían que él sea el rey, pero de un reino físico. Es decir, que aquí tuviera muchos soldados, que aquí tuviera un palacio, que aquí tuviera un lugar como rey en la tierra, y que toda la gente viniera a adorar a ese rey y le dieran cosas, y como sus discípulos estaban ahí, pues también les tocaba algo, ¿no? Entonces Jesús rechaza este acto de la gente de hacerlo rey, porque él sabía que él era rey, pero era rey de otro reino, era rey de otro tipo de reino, y ese reino es un reino espiritual. Hermanos, un reino que no era terrenal, como los discípulos pensaban. Ahora sí, hay que aprovechar que la gente quiere hacer rey a Jesús, y es nuestra oportunidad de derrocar al imperio romano, porque se acuerdan que estaban en ese tiempo los romanos, pero Jesús los despide muy rápido. Dice ahí el pasaje, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en una barca y se fueran al otro lado, y él solito iba a despedir a la multitud. Hermanos, Jesús sabía que su reino no era terrenal. Jesús sabía que su reino era espiritual. Un reino, hermanos, donde el oro lo usan para las calles. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Calles de oro. ¿Pero qué quiere decir calles de oro? Que hay tanta abundancia en el reino de Dios espiritual que el oro lo usan para los caminos. Imagínense, de ese reino es Rey Jesucristo, no es un reino físico. Y hermanos, por eso quería que sus discípulos
no se desviaran y no quisieran un reino físico aquí, porque su reino es otro. Y el reino de ustedes y el reino mío también es otro reino, hermanos. Y claro, hay valores del reino diferentes a los de este mundo, hay diferentes cosas diferentes a los de este mundo, hermanos, pero este reino es espiritual. Ya estamos, ¿se acuerdan que decía el Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado? Hermanos, el reino de Dios viene, el reino de Dios está y se está expandiendo aquí en la tierra, hermanos. Pero eso es lo que Jesús no quería que pensaran sus discípulos, es que el reino físico nos interesa. No, Jesús quería que ellos recordaran cuál es su patria, cuál es su reino, de qué lugar son ellos ciudadanos. Hermanos, por eso, para avanzar en medio de la tormenta, hermanos, tenemos que poner los pies sobre la tierra, tenemos que poner los pies sobre el agua, tenemos que ver la realidad de nosotros, que no estamos en un reino como el que el mundo lo da. Y al entender esto, hermanos, vamos a poder avanzar en medio de las tormentas, porque nuestro reino es espiritual, tenemos algo mejor. Y esto se convierte en aliento, porque a lo mejor aquí nos la estamos pasando mal, pero sabemos que tenemos a un rey y un reino, y también tenemos oportunidad de ir con ese rey, con ese reino y estar allí. Hermanos, por eso, siempre que estamos en dificultades, en enfermedades, en problemas, se nos olvida quiénes somos. Pero Jesús no quería que sus discípulos se olvidaran de quiénes eran ellos. Por eso decide, oigan, es que pues me quieren hacer rey, hay 15,000 personas, ¿quién va a detener a 15,000 personas? Váyanse ustedes a la otra ribera, yo me quedo porque voy a orar, ¿no? Y porque ustedes son pertenecientes a otro reino. Hermanos, por esta razón vamos a avanzar en medio de las tormentas, porque vamos a recordar quiénes somos. Y somos hijos de Dios, somos participantes del reino de Cristo. Hermanos, porque recordamos en quién sí somos vencedores. Porque recordamos que Dios es el dueño de todo este universo, porque recordamos que Dios es el Todopoderoso, porque recordamos que Dios nos ama. Por eso, hermanos, para avanzar en medio de la tormenta, tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, sí, soy parte del reino de Dios. Me acuerdo mucho de esta parte de Pablo, que escribe, y les digo esto para que no sean como los otros, que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen esperanza, porque su rey es un rey que no muere. Ustedes sí tienen esperanza, porque su rey es un rey que está y pone como estrado de sus pies a la tierra, porque Él es inmenso, porque Él con su palabra creó los cielos y la tierra, porque Él habla y dice, sea la luz, y la luz y la materia obedece y se crea la luz, porque Él dice, hágase el mar, y el mar se empieza a obedecer, porque Él dice que se calme la tempestad, y la tempestad obedece. Ese es nuestro rey, ese es nuestro reino, hermanos. Por eso, cuando pasemos y queramos avanzar en medio de pruebas, de dificultades, recordemos a qué reino tú y yo pertenecemos. Y es un reino que nunca se acaba, es un reino que no puede ser derrotado, es un reino que ya venció, es un reino que va a llegar en un futuro, en un momento, a imponerse sobre la tierra, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, nos pone los pies sobre el agua o los pies sobre la tierra, porque recordamos algo importante para el cristiano, algo demasiado importante para el cristiano, que es la oración.
Hermanos, vean lo que dice el pasaje y si pueden leerlo conmigo. Acuérdense que está la multitud, Jesús había dado de comer a 15,000 personas y esas personas lo quieren hacer rey, ¿no? Pero un rey del reino físico que no es de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando despidió a la multitud, se fue al monte ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús decidió. Imagínense a Jesús, hermanos. Pónganse un poquito en cómo Jesús estaba afrontando la situación. La gente lo quiere hacer rey, sus discípulos seguramente quieren que Él sea rey, pero Él sabe que no es rey de este mundo, sino que es rey de otro reino. ¿Y qué hace? Va a orar con su Padre, le va a decir. Es que no solo Satanás me tentó con esto, al principio de Mateo nos dice que Satanás le dijo, te doy todo lo que quieras, sé rey, pero adórame, le dijo el diablo a Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús supera, ¿no? esa tentación, pero ahora la gente otra vez vuelve a decirle, oye, es que tú eres rey, Jesús, quiero que seas nuestro rey. Pero Jesús sabe que su propósito y su reino es otro. Y sabe que ese propósito lo ha dicho su Padre, Dios. Entonces, no le va a hacer caso al diablo, no le va a hacer caso a los hombres, sino le va a hacer caso a su Padre. Por eso dice, necesito orar, váyanse ustedes a la otra ribera, despido a la multitud, me voy a orar. Y Mateo dice que llegó la noche y estaba allí solo. Entonces oraba y oraba y oraba. Pero hermanos, el pasaje dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca donde se habían ido sus discípulos, Jesús sabía que ellos estaban pasando por una tormenta y aún así los decidió enviar. Jesús sabía que esos discípulos iban a pasar por medio de un viento contrario que pudiera haberlos ahogado y matado, como en el Titanic, que todo el mundo se hundió. Hermanos, bueno, sí hubo sobrevivientes, pero aquí Jesús sabía que iba a pasar esto y aún así permitió que sus discípulos tomaran su barco, navegaran y permitió que la tormenta los azotara. Y nosotros podríamos decir, Señor, pues tus discípulos están allá y tú estás orando. Parece ser que es más importante tu oración que lo que está pasando allá afuera con tus discípulos. Y sí, porque Jesús sabía que era más importante estar con su Padre en comunión que otras cosas, porque sabía que estaba a lo mejor luchando con ese rey. Satanás me dice, superó ahora la multitud, porque Jesús sabía que era importante, hermanos, que Él estuviera a solas con su Padre. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos milagros, damos de comer a tantas personas, 15,000, trabajamos con nuestros discípulos, les enseñamos, les damos instrucciones, llega la noche y decimos, Señor, ahora sí voy a estar contigo en oración? Pues yo creo que ni empezando a hacer milagros, ¿no? Pero sí trabajamos, sí tenemos actividades, sí hacemos ejercicios, sí vamos al trabajo, sí tenemos diferentes cosas. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, sí, ya sé que llegó la noche, estoy cansado, estoy en medio de una dificultad, pero aún así voy a estar contigo? Hermanos, Jesús sabía que era más importante estar con su Padre, que era prioritario orar con su Padre. Y no solo oró, hermanos, 1 hora o un poquito, porque más adelante, versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, así se dividían los horarios, pero
dicen que la cuarta vigilia de la noche eran más o menos como de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces era en la madrugada. Jesús seguía orando a esa hora, pero a la cuarta vigilia decidió ir con sus discípulos y decidió ir por ellos y decidió ir a ayudarles, porque él tenía todo bajo control. Hermanos, porque él sabía que iba a ir con sus discípulos y los iba a ayudar, y porque sabía que esa tormenta iba a ayudar para que sus discípulos crecieran en su fe. Hermanos, pero entonces, para avanzar en medio de la tormenta, en medio de situaciones difíciles, necesitamos recordar de qué ciudadanos del reino somos. Necesitamos recordar quién es nuestro rey, a qué pueblo pertenecemos. Por eso pongamos los pies sobre el agua, pongamos los pies sobre la tierra, hermanos. Y segundo, porque en la vida del cristiano la oración es fundamental. ¿Por qué es fundamental? ¿Saben qué es orar? Y muchos decimos, es hablar con Dios. Sí, orar es hablar con Dios, pero ¿para qué sirve hablar con Dios? Para tener relación con Él, para estar con Él, para contarle, para que Él nos hable por medio de su palabra, hermanos, y para que nosotros le digamos lo que sentimos, lo que somos con nuestra oración. Por eso es importante, porque afianza la relación con nuestro Rey, afianza la relación con nuestro Padre, e empezamos a conocer a nuestro Padre, hermanos. Por eso Él despidió a la multitud, despidió a sus apóstoles, los mandó allá a que tuvieran una tormenta, pero Él estaba orando con su Padre hasta las 3, 4 de la mañana, porque sabía que eso era lo más importante. Y si Jesús, el Hijo de Dios, sabe que es importante orar, ¿cuánto más nosotros que tenemos no solo esta tentación, sino miles y miles al día, a la semana? Hermanos, es importante que recordemos que estamos con nuestro Dios, que dependemos de Él y que oremos a nuestro Dios. Eso nos enseña este pasaje, hermanos. Pero lo siguiente, ¿qué podemos hacer, hermanos, para avanzar en medio de la tormenta? ¿Se acuerdan que les dije que eran 2? Vamos ya con el segundo, hermanos. Y el segundo es muy sencillo, pero muy retador. Y espero que también lo sea para ustedes. ¿Cómo vamos a avanzar en medio de las tormentas? Poniendo la mirada en Cristo. Poniendo la mirada en Cristo, hermanos. Y los discípulos, versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Acuérdense que los discípulos tuvieron miedo, estaban en la barca. Es un fantasma, dijeron, porque Jesús se acercó, pero después, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, se asustaron, se turbaron, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, hermanos. Y por eso hay que orar, porque cuando oramos en esa comunión con Dios, Señor, estoy pasando por esa situación, de repente escuchamos o leemos que Jesús, que Dios nos dice, tengan ánimo. Yo soy, no tengan miedo, no teman, porque yo estoy. Y eso solo se da cuando nosotros oramos. Hermanos, por eso es importante la oración, porque allí Dios nos habla y leyendo su palabra, Dios nos dice, oye, ten ánimo. Y luego dice, entonces respondió Pedro. Ahora aquí entra Pedro, hermanos, y es muy interesante hablar sobre este discípulo, porque pudiéramos decir que todos conocemos a Pedro, ¿verdad? Arrebatado, aventado, un carácter que quiere luego. Y en ese ser de Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. ¿A quién se le va a ocurrir esto? Pues solo a Pedros, ¿no? Solo a los que son como Pedro. Si eres tú, Señor, si de verdad eres tú, a ver, manda que yo ande, que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven.
Yo me imagino a Pedro, ¿no? A ver, Jesús, ¿eres tú? Manda que yo ande sobre las aguas. Escucha que Jesús le dice, ven. Y yo me imagino, no creí llegar tan lejos, porque sí es Jesús y me está llamando. Entonces, él dijo, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, siempre que leemos este pasaje, podemos decir, ese Pedro siempre tan impulsivo, ¿no? Tan impetuoso y arrebatado, pero hay varios aspectos, hermanos, que tenía Pedro y que sí, Jesús fue trabajando, pero él tenía que eran buenos. Hermanos, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como que ibas bien, Pedro. Estabas a punto de llegar a mí, estabas a punto de lograrlo, pero vemos que, hermanos, de todos fue el único que dejó la barca. De los demás discípulos fue el único que tuvo fe, poquita, pero la tuvo y Jesús se lo reconoce. Eres hombre de poca fe, pero tú sí eres hombre de poca fe, ¿y dónde están los demás, no? Podríamos decir, fue el único que dijo, fue el único que quiso estar cerca de Jesús en medio de esa tormenta, hermanos. Entonces tenía fe, pero una fe que dudó en algún momento. Y Jesús permitió esta tormenta, Jesús permitió esta dificultad. Ellos estaban con tanto miedo porque el viento iba en contra de ellos, pero para que precisamente este hombre de poca fe pudiera ser hombre de fe. Para que este hombre de poca fe pudiera ser hombre de mucha fe. Hermanos, Pedro tenía valentía y decisión. Valentía y decisión. ¿Y se acuerdan lo que les dijo Jesús? Tengan ánimo. En otras palabras, sean valientes, no sean cobardes, porque yo soy. Parece ser que el único que tuvo valentía, que no fue cobarde, que creyó que era Jesús, fue Pedro. Hermanos, fue el único que terminó con Jesús. Entonces, hermanos, podemos decir, aquí entra otro aspecto importante en la vida de un cristiano, que es la fe. Y lo acabamos de leer hace rato en Hebreos, que era la fe, la certeza de lo que no se tiene, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Fe es creer que Dios puede hacer algo, hermanos, y estar seguros que ya lo hizo cuando todavía no ha sucedido. Eso es fe, hermanos. Fe, hace un tiempo, una semana, estábamos en un estudio con los jóvenes y la hermana ponía un ejemplo muy práctico. Y los jóvenes que estamos aquí, digan presente, ya sabemos este ejemplo, que para que tú puedes decir, yo tengo fe en que la silla donde estoy sentado me va a aguantar, ¿no? Yo puedo decir, esa silla, pues creo que sí me aguanta, entonces tengo fe en que me va a aguantar, ¿no? Pero ¿cómo se demuestra la fe que yo tengo? Sentándome en la silla, ¿no? Se demuestra con una acción, se demuestra con una obra. Yo tengo fe en que Jesús me ama. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir con Él a pesar de que haya tempestad, porque si sé que Él me ama, no me va a permitir que me muera, que me ahogue, aunque esté en una tormenta difícil. Eso es tener fe, hermanos. Confiar en Dios aunque todavía no ha hecho las cosas, pero estar seguros que Él las va a hacer y hacer algo y obrar. Por eso Santiago decía que la fe no está muerta. Hermanos, pero tenemos a este Pedro, volvamos a Pedro, impetuoso, aventado, arrebatado, pero sin Jesús en su vida. Llega su hermano Andrés y le dice, oye, fíjate que estábamos con Juan el Bautista y de repente Juan estaba predicando y vio a un hombre de Nazaret y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le cuenta Andrés a su hermano Simón.
Y Simón, pues la Biblia no dice qué hizo, ¿no? Después Pedro está con otros pescadores, han trabajado toda la noche, porque ese era su oficio de Pedro, era pescador, había trabajado toda la noche y de repente no pesca nada, a pesar de que es un buen pescador, es su oficio. De repente llega este hombre, Jesús de Nazaret, y le dice: boga mar adentro y vuelve a echar la red. Señor, pues es que no hemos pescado nada, no ha pasado nada, pero en tu nombre, dice Pedro, lo voy a hacer. Y lo hace, y la Biblia dice que empiezan a brotar los pescados. Después en su casa de Pedro, yo me imagino a Pedro allí con su esposa, con su suegra, y de repente llega este Jesús de Nazaret y resulta que la suegra de Pedro está enferma, tiene una fiebre muy alta, las medicinas no la han controlado. ¿Y qué hace Jesús? Sana a su suegra. Yo me imagino la mente de Pedro: wow, primero me multiplica los peces y eso es bueno porque es mi trabajo, los voy a vender, y ahora sana a mi suegra. Y después Mateo nos enseña que después están en medio de otra tormenta antes y tienen miedo, pero ahora sí ahí van con Jesús. Jesús está dormido y le dicen: oye Jesús, despiértate porque tenemos una tormenta. Y de repente Jesús se levanta y calma la tempestad, y todos los discípulos y Pedro, wow, ¿quién es que hasta el mar y el viento le obedecen? Imagínense su fe de Pedro. Y ahora llegamos a este momento, hermanos, donde Pedro tiene que tomar decisiones, tiene que hacer algo, tiene que ir a su maestro en medio de una tormenta, de una dificultad, de ahí de este miedo que tenía, hermanos. Y veamos lo que dice la Biblia. Dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 28, entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, aquí primero Pedro tiene que tener ánimo. En medio de esa dificultad, casi iba a morir. Tiene que tener ánimo. ¿Por qué tiene que tener ánimo? Porque es Jesús quien lo está llamando, porque es Jesús quien está allí. Después tiene que descender de la barca, ¿no? Tiene que salirse de la barca. Por eso decíamos hace rato que en el Titanic el lugar más seguro eran los botes salvavidas, pero aquí el lugar más seguro es afuera. Tiene que salir de la barca, hermanos. Y muchos han dicho, y podemos decir, que sí, esa barca representaba sus miedos, esa barca representaba su incertidumbre, esa barca representaba sus dudas, su propio carácter impetuoso. Lo tenía que dejar allí, en la barca, su miedo, sus dudas, su incertidumbre, dejarlo allí para tomar la decisión de sacar un pie. Imagínense, Pedro era un hombre muy arrebatado, muy impetuoso, y ahora tiene que tener cuidado, porque saca un pie y saca el otro, deja su barca, podríamos decir que hasta representa su trabajo, porque él la construyó, él era pescador, ¿no? Deja todo y se pone los pies sobre el agua. Después tiene que tomar una decisión, poner los pies sobre el agua, afianzarse, creer que Jesús lo está llamando, dejar de pensar en un momento en Él y poder ver a ese maestro. Porque, hermanos, veamos la escena. Está Pedro saliéndose de la barca y lo primero que hace, pues es lógico, ver el agua. Pero el agua no estaba quieta, el agua traía olas y me imagino a Pedro allí moviéndose. Tiene que ver la lluvia, tiene que ver el viento, tiene que ver a su barca que se está moviendo.
entonces tiene que olvidarse de eso y levantar la mirada y ver dónde está Jesús para ir. Hermanos, tiene que dejar de ver sus circunstancias, tiene que dejar de ver la lluvia, las tormentas, la situación difícil, tiene que dejar de ver el viento en contra, porque una vez que lo dejó de ver y se enfocó en Jesús, empezó a dar pasos, Y no era fácil dar pasos, porque Jesús todavía no calmaba la tempestad, Jesús todavía no calmaba la tormenta. Y muchas veces Jesús nos pide caminar en medio de situaciones difíciles, de enfermedad, de dolor, porque sabe que cuando empecemos a caminar vamos a llegar a Él. Por eso todavía no quita Jesús la tormenta, porque quiere, hermanos, Jesús, que Pedro lo siga a pesar de las dificultades que él tenga. Quiere Jesús que Pedro lo siga a pesar de el momento en el que esté pasando en su vida y sea difícil para él, tenga dolor, tenga sufrimiento. Quiere Jesús que lo siga a pesar de las circunstancias. Pero ¿qué pasa? Le dice Pedro a Jesús: yo voy a morir por ti. Y cantan los gallos, canta el gallo 3 veces y lo niega. Hermanos, entonces Jesús quería que a pesar de las circunstancias a las que se esté pasando Pedro, a pesar de que los soldados le digan: tú eres un discípulo de Jesús, sí es cierto, yo te vi con él, eres el pescador que iba con él, que presenció todo, arréstenlo. A pesar de esas circunstancias, a pesar de la muerte, Jesús buscaba que Pedro lo siguiera hasta donde tuviera que encontrarse con Jesús. Por eso, hermanos, Jesús no quitó la tormenta. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ven, porque quiero que tu fe crezca, porque quiero que tú dependas de mí aunque estés pasando por situaciones difíciles, aunque estés en medio de una tormenta. Hermanos, pero Jesús es tan bueno, lleno de gracia, que regresa, ¿se acuerdan? Y le dice: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Otra vez al Pedro, ¿no? Y le pregunta otra vez: ¿me amas? Sí, Señor. Y le pregunta una tercera vez: ¿me amas? Y él ya no puede responder, porque sabe que si responde: yo te seguiré hasta la muerte, puede que a lo mejor no lo cumpla. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo, entonces apacienta mis ovejas, entonces demuéstralo. Le dice Jesús: si me amas, ven. Si me amas, ve. Si me amas, confía. Si me amas, sígueme hasta donde yo tenga que estar, y aunque pases por lo que pases. Hermanos, ese es Pedro. Y después vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo en Hechos, que se pone de pie y dice: varones galileos, esto es lo que ha dicho el Señor, y empieza a predicar tan lleno de poder del Espíritu Santo y con convicción. Hermanos, todos tenemos barcas, todos tenemos dificultades, todos tenemos tormentas, todos tenemos situaciones difíciles, todos pasamos por enfermedades, todos pasamos por muerte, todos pasamos por momentos en los que solamente vemos nuestra tormenta. Hermanos, pero acuérdense que para avanzar tenemos que mirar a Jesús. ¿Y qué significa mirar a Jesús? Salir de la barca, no mirar a nosotros mismos lo que podemos hacer o no podemos hacer, no mirar las circunstancias que hay a nuestro alrededor, nuestro dolor, nuestra enfermedad, pero sí ver a Jesús. Cuando lo hagamos, hermanos, poco a poco
vamos a ir dando pasos de fe que nos van a llevar hasta donde está Jesús y vamos a poder ser como Pedro. Hermanos, siempre Dios nos va a decir, yo sé que aquí en la iglesia todos somos cristianos, todos pasamos por luchas, por momentos difíciles, pero Dios nos va a pedir algo, hermanos, así como a Pedro. A Pedro le dijo, ven, sal del arca, pon los pies sobre el agua, avanza hacia mí. Y después Pedro Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros hoy? Como iglesia, hermanos, a lo mejor nos está diciendo, dice Jesús en su palabra, ustedes harán cosas mayores que yo en la predicación, porque van a predicar y la gente se va a convertir, van a predicar y la gente va a venir al arrepentimiento y mucha gente lo va a hacer. Pero ¿qué decimos nosotros? Vemos nuestras circunstancias y decimos, es que en nuestra iglesia históricamente hay problemas, es que en nuestra iglesia hay divisiones. Pero ¿qué dice Jesús? Ustedes van a predicar, ustedes son la luz. Hermanos, Dios dice y Dios nos ha dicho como iglesia, regresen a su primer amor, regresen a sus primeras obras, repitan lo que ya hicieron antes. Dios nos dice, hace 8 días nos decía Dios, sí, Juan Marcos desertó, pero después volvió y se convirtió en un colaborador. Dios nos dice, tú puedes ser también. Pero ¿qué decimos nosotros? Vemos nuestras circunstancias. Hermanos, Dios nos habla y nos dice que tomemos pasos de fe. ¿Se acuerdan? Abraham y Sara, Dios les dijo, ustedes van a tener un bebé y de ese bebé se va a multiplicar su descendencia como las estrellas. Pero Sara, ¿qué dice? Es que ya somos viejitos. Un viejito no puede tener un bebé. Ven las circunstancias, no ven a Dios. Hermanos, Dios nos puede decir, por ejemplo, perdona a otros. Pero ¿qué decimos nosotros? Es que, Señor, esto, es que lo otro. Veamos a Jesús. Dios nos dice, yo voy a proveer para tus necesidades. Miren las aves del campo, miren las aves. Pero nosotros decimos, es que, Señor, si no hago trampa o si no hago algo indebido ahí en mi trabajo, no voy a tener dinero. ¿Qué estamos poniendo en primer lugar nosotros mismos y no escuchamos a Dios? Dios nos dice, te voy a dar a tu esposo o tu esposa una ayuda idónea y yo, si a Adán se la presenté y se la puse y él dijo, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, nosotros decimos, es que, Señor, pues no conozco a nadie, ¿no? Si Dios nos dice, hermanos, no te unas en yugo desigual, podemos decir un ejemplo. Pero nosotros decimos, es que, Señor, pues no, mira, es que, hermanos, la fe no solamente la usamos como cristianos cuando creemos en el Evangelio. Para obedecer también tenemos que tener fe, porque tenemos que creerle a Dios lo que está diciendo de nosotros, aunque no nos parezca adecuado. Y hermanos, con esto voy a terminar. Con esta frase, hermanos, puede que no confiemos en Dios porque a lo mejor no nos hemos atrevido a obedecerlo. A lo mejor no confío en Dios porque todavía no me he atrevido a obedecerlo. ¿Y por qué? Imaginemos, hermanos, que Dios nos diga, por ejemplo, a mí que Dios me llamó a las misiones, ¿no? Y que me diga, oye, te he llamado a las misiones y pues oye mi llamado, ¿no? Entonces yo le digo al Señor, pues te creo y doy un paso, ¿no? Y después Dios me dice,
¿sabes qué? Para esto te vas a dedicar toda tu vida. Y yo, en mí hay duda, y yo le digo, es que Señor, ¿de qué voy a vivir? No voy a tener dinero, pero no sé, y como que quiero regresar, ¿no? Pero obedezco y doy otro paso. Y después el Señor me dice, oye, es que como iglesia, no sé, retornen a las células. Pero es que, Señor, puede pasar y lo damos. Cuando nos atrevemos a hacer lo que Jesús nos está diciendo, ya vieron, avanzamos. Pero solo es hasta que salimos, hermanos, de la barca, ponemos los pies sobre el agua y empezamos a avanzar. Por eso no confiamos en Dios, hermanos, por eso nos es difícil confiar en Dios, porque no hemos dado pasos atrevidos, pasos decididos, pasos de fe. Porque si no damos pasos de fe, si no nos atrevemos a obedecerlo, a hacer lo que Él nos está mandando, hermanos, no nos vamos a mover. Y nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia en Él se va a quedar allí. Hermanos, por eso es importante que podamos dar pasos, y así como Pedro, hermanos, sé que estamos pasando por momentos difíciles. Está una pandemia. Hermanos, hay enfermedades difíciles en la iglesia. Hay divisiones. Históricamente ha habido. Hermanos, hay momentos en donde estamos pasando como iglesia que son difíciles. A lo mejor cada uno de nosotros tiene problemas personales de enfermedad que en su interior, en su mente, en su ser, los hacen sentir que es una tormenta. Y sí, hermanos, pero ya no veamos eso. Ya no veamos las dificultades, ya no veamos los problemas, ya no veamos la tormenta, ya no veamos las olas, ya no veamos el viento en contra, sino pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, porque solo así vamos a poder avanzar, solo así vamos a ir hacia donde Él está. Hermanos, los invito a que en sus vidas, en sus familias, como iglesia, quitemos la mirada, a veces hasta de nosotros. Es que no podemos, es que yo no puedo, ¿yo quién soy? Quitemos la mirada en los problemas, en las dificultades, en las enfermedades, en lo que puede venir, hermanos, y decidamos poner nuestra mirada en Jesús. Porque, como decíamos al principio, formamos parte de un reino, formamos parte y somos hijos y somos adoptados y somos un pueblo de un rey que es todopoderoso. Y por eso, hermanos, necesitamos dar pasos de fe y orar en nuestras casas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque, Padre, eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, por Pedro, que, Señor, nos enseña mucho y cómo obraste en su vida, Padre. Sinceramente, Señor, creo que para Pedro andar sobre las aguas fue lo más fácil que tuvo que hacer por ti, Señor, porque tuvo más luchas, tuvo más dificultades, pero él tenía la mirada en ti, Señor, y ayúdanos a hacer eso, Señor, que como iglesia, que como personas, que como hijos tuyos, Padre, decidamos avanzar en medio de las dificultades, de los problemas, pero porque confiamos, porque sabemos, Señor, con quién estamos, porque sabemos quién es el que nos dice ven, quién es el que nos abraza, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos levanta. Señor, así como a Pedro en esa noche, en esa madrugada, Señor, danos la valentía, Señor, de hacerlo, danos la valentía de tomar decisiones y que, Padre, todo lo que estamos pasando pueda, Señor, llevarnos a ti, pueda guiarnos y confiar en tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.